cruceristas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vamos a hablar sobre lo que incluye tu viaje en crucero y lo que no incluye, por lo que tendrás que pagar extra una vez estando ahí. Así es que esperamos que este video te sea útil. Bienvenido. Amigos, pues me tocó hablarles de la parte fácil sobre tu viaje en crucero. Lo que sí te va a incluir son todo el hospedaje, obviamente, por las noches que vas a estar en tu viaje, en tu crucero. Todos los alimentos que son desayuno, comida y cena, y obviamente también entretenimiento. Así es que estas son las tres partes que tu viaje en crucero va a incluir. Dentro de los alimentos incluye obviamente todo lo que es desayuno, comida y cena. Vas a tener buffet ahí todo el tiempo, a la hora que tú quieras. Va a haber pizza, va a haber algunos bocadillos. También hay restaurantes donde hay menú a la carta. Para estos pues tienes que reservar tu horario y normalmente no tienen precio porque ya están incluidos dentro de la compra de tu boleto. Y hablemos del entretenimiento, lo que te incluye en tu pase de abordar. Normalmente pues son shows musicales, shows de animación, shows en obras de teatro, y normalmente hay música en vivo ahí encubierta. Por si quieres estar en alberca pues puedes disfrutar de esta música. Y también si estás en algún bar tomándote alguna cervecita, pues ahí suele haber música ya sea de rock, ya sea pop, hay distintos géneros, y pues esto también va incluido dentro de tu pase de abordar. Y bien amigos, pues ahora a mí me toca compartir con ustedes lo que no incluye tu próximo viaje en crucero, y realmente son cosas, son detalles, ¿sí? Pero es importante que te lo haga yo saber para que en el próximo viaje que tú tengas lo tengas presente, ¿vale? Y lo que no incluye dentro de tu próximo viaje en crucero va a ser el internet. El internet no lo incluye a menos que la reserva que hayas hecho ya vaya incluido, pero lo más seguro es que no vaya aparte y lo tengas que ir a contratar. Las bebidas alcohólicas también es otro punto a tocar sobre lo que no viene incluido en tu crucero. Ahora, también es importante que puedas estar muy atento a tu reserva, porque muchas veces el camarote que tú ya reservaste, que tú ya elegiste, trae las bebidas alcohólicas, pero eso lo tienes que checar previo a que te subas al crucero, si no, contratarlas adicionalmente. Las propinas es algo que no incluye el crucero, o sea, el pago del crucero, y también tienes que considerarlas. Aproximadamente cada barco te va a cobrar de 10 a 12 dólares por día de propinas. La verdad es que vale la pena porque las personas que trabajan en esos barcos son personas muy profesionales que te atienden y te hacen sentir muy especial. Entonces vale mucho la pena pagar esas propinas. Otras cosas que no incluye tu viaje en crucero es como por ejemplo lo que se gasta en el casino, lo que se gasta en las tiendas que están ahí, porque pues muchas de ellas no tienen cero impuestos, entonces son mucho más baratos los productos o artículos que puedes encontrar ahí, como por ejemplo ropa, perfume, vaya, etcétera, muchas cosas que puedes encontrar arriba del barco, ¿vale? Y otra, hay restaurantes que no vienen incluidos dentro del precio de lo que tú pagas para poder abordar al crucero. Entonces es muy importante que tú ubiques e identifiques esos restaurantes, porque esos sí van a traer una carta con un precio y vas a tener que costear todo lo que consumas en esos lugares, ¿sí? Y prácticamente eso es lo que pagas adicional dentro de los barcos. Hay, por ejemplo, en el último viaje que hice a Europa, el entretenimiento de Cirque du Soleil tuvimos que pagar, fueron 15 euros, lo que pagamos adicional, pero bueno, no fue muy agravioso, poniéndonos en consideración a que afuera del barco un Cirque du Soleil te puede llegar a costar hasta 100 dólares, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tú tendrás que preguntarlas antes de tomar la decisión. Igual, hay una fotografía que te toman al inicio del barco y esa tampoco va incluida en el precio de lo que tú pagas para abordar. Entonces, también debes de tener cuidado porque si la quieres, la vas a tener que pagar. Y bien chicos, estos tips que te voy a dar son adicionales, ya que muchas veces estos gastos extra pues no los contemplas o realmente no les pones atención cuando haces tu viaje. Y son los siguientes, por ejemplo, la tintorería, ¿sí? Hay un servicio de planchado, hay un servicio de tintorería para poder pues bueno, lucir impecable en las cenas de gala. Entonces
tú podrías contratar ahí el planchado, la tintorería, y eso es un costo adicional. Yo en lo personal no lo utilicé, sin embargo, bueno, son costos adicionales que podrías llegar a tener en tu próximo viaje, ¿sí? Hay otro, el del spa o el del salón de belleza. El spa también tienes que pagar un costo adicional si tú quieres utilizar los servicios de masaje o todo lo que te van a proveer o te van a dar dentro de estos servicios. Muchas veces en la reserva ya va incluido. Tú tienes que identificar muy bien tu reserva y conocerla para poder saber qué es lo que te incluye. Si no te incluye, bueno, vas a tener que hacer un gasto adicional si es que quieres un rico y relajante masaje arriba del barco, ¿sí? Así que esas son los últimos tips que te quiero dejar. Gracias por estar aquí, por compartir esta información. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video.